Un saludo traders, bienvenidos a una nueva sesión de análisis con Mariano. El día de hoy vamos a estar hablando de los tipos de derivados que existen en el mundo del trading. Este es un tipo de información que les va a ayudar para seguir ampliando sus conocimientos en el mundo del trading. Obviamente, si les gusta este video, por favor denle click en el botón me gusta y no se olviden de compartirlos con sus amigos traders. Así que sin más preámbulos, comenzamos con este gran video. En términos de derivados se refiere a algo que tiene un valor derivado de un activo variable subyacente. Los derivados financieros se pueden utilizar en escenarios de cobertura o como un medio para tomar posiciones especulativas sobre un activo en particular. Debido a la estructura de los derivados financieros, un movimiento relativamente pequeño en el valor de los activos subyacentes puede afectar significativamente el valor del derivado. Esto se debe a lo que llamamos efecto apalancado. Cuando la gente pregunta ¿qué son los derivados?, suelen sorprenderse al saber que su uso se relaciona principalmente con la cobertura de riesgos. Mucha gente asume automáticamente que los derivados están relacionados estrechamente con inversores especulativos y no con inversores que buscan proteger o cubrir posiciones existentes. Incluso aquellos que compran derivados sin ningún activo que cubrir pueden crear estrategias que limiten las desventajas pero maximicen las ganancias. No deben verse como una apuesta en sí, ¿ok? También es un lugar común para aquellos inversores que utilizan o que estos inversores utilicen derivados para proteger y mantener el valor de un portafolio ya existente. Luego está el elemento comercial para aquellos que buscan adquirir o vender commodities como parte de sus operaciones de negocios. La oportunidad de asegurar el suministro mucho antes de la fecha de entrega es fundamental a la hora de planificar a un precio predeterminado. Hay dos formas principales de adquirir derivados. El primero que discutiremos son los exchanges de derivados. Los derivados operados en exchange abiertos se ajustan al mercado todos los días, ¿ok? Lo que, digamos, provoca ajustes en las llamadas del margen y garantías, reduciendo el riesgo del incumplimiento. Este riesgo reducido de incumplimiento puede crear un interés colosal, que se va a ver reflejado en su liquidez profundamente arraigada, que es imprescindible para los inversores a gran escala. Los exchanges con altos niveles de liquidez crean un ambiente para precios altamente eficientes para ayudar a evitar anomalías en los precios, así como también posiciones de arbitraje. También es importante tener una cuenta que puedan comprar y vender derivados operados en exchange tantas veces como lo deseen antes de su vencimiento. Todas las operaciones se realizan a través de una cámara de compensación, lo que garantiza una liquidez rápida y eficiente. Bien, y la segunda forma en que podemos adquirir derivados se conoce como derivados extrabursátiles, también conocidos como por sus siglas OTC, ¿ok? Estas son transacciones negociadas y completadas fuera de un mercado reconocido. Esto es algo en lo que las dos partes pueden negociar directamente el precio, el volumen y la duración de los acuerdos con sus derivados OTC. Bien. Esta mayor flexibilidad se aprecia más en el mundo comercial, pero tiene un costo. Por lo general, no puedes operar derivados OTC con terceros después de la configuración inicial. Incluso en los casos en los que es posible, a veces puede ser un desafío lograrlo por un precio, digamos, justo, ¿ok? Si bien los exchanges de derivados ajustarán las llamadas de margen y cubrirán diariamente, los derivados OTC tienden a ser contra reembolso, ¿ok? En consecuencia, es posible que no tengamos conocimientos de ningún problema con la otra parte hasta que el acuerdo deba liquidarse. En realidad existen enormes instituciones financieras y comerciales involucradas en los mercados de derivados del OTC.
Por lo tanto, es posible reducir las posibilidades de incumplimiento operando a través de empresas reconocidas con una sólida, digamos, reputación. Al comprender los derivados, pueden ser útiles considerarlos como dos niveles diferentes, ¿ok? Vamos a empezar viendo esta tablita que tenemos aquí. Y en primer lugar tenemos el tipo de derivados y luego, ¿ok? Tenemos el tipo de derivados aquí. Luego tenemos los activos que se pueden operar, ¿bien? Y que se basan en estos diferentes ejemplos que podemos llegar a ver aquí, ¿ok? Los tipos más comunes de derivados se encuentran, obviamente, del lado izquierdo, ¿ok? En esta sección. Bien, y tenemos por ejemplo, los forward, los futuros, las opciones y el swap. Estos representan los diferentes tipos de derivados y los tipos más comunes de activos subyacentes que básicamente luego caen en la categoría donde tenemos los siguientes, ¿no es cierto? Que son los commodities, como por ejemplo podemos ver aquí. También tenemos acciones, bonos, las tasas de interés y las divisas. Estos son los más comunes que se pueden llegar a conocer. Si bien pues, se pueden operar derivados de una, digamos, variedad de diferentes activos, cada derivado tendrá muchos factores comunes que incluyen cosas como activos, como también precios, que es lo siguiente que podemos llegar a observar, ¿ok? La cantidad, la fecha de entrega, el margen. Estas son algunas de las similitudes en todos estos ámbitos, ¿bien? Algunos derivados se operan en forma aislada y otros son, digamos, parte de un paquete, pero la información básica sigue siendo la misma. Cuando compran o venden un derivado, a menos que la posición se cierra antes de vencer, generalmente se comprometen a comprar o entregar un activo. Al operar en corto un derivado, solo se esperará que se proporcione una garantía para cubrir un elemento de la exposición financiera total. Esto se conoce como margen, ¿ok? En consecuencia, es posible crear un, digamos, apalancamiento significativo en inversiones relativamente pequeñas, ¿ok? El resultado es un entorno en el que se puede incluir en pérdidas sustanciales u obtener ganancias también sustanciales. Tengan cuidado al operar en corto cualquier tipo de derivados porque puede ser muy riesgoso. Bien, por ejemplo, ya sea que estemos mirando futuros de petróleo, futuros de acciones o futuros, por ejemplo, del E-mini S&P 500, el concepto será básicamente el mismo. Un comprador está obligado a comprar un activo subyacente a un precio y a una fecha predeterminados en el futuro, ¿ok? Un vendedor está obligado a seguir adelante y entregar un activo subyacente a un precio y fecha predeterminada en el futuro. Mucha gente confunde los contratos de futuros y los contratos del forward o a plazo, ¿ok? Porque son bastante similares en la superficie. La principal diferencia es la que, digamos, en la que se pueden en la que se pueden operar y que los contratos de futuros están estandarizados por cantidad, ¿ok? Los contratos de futuros se ajustan al mercado como mencionamos anteriormente y esto significa que los requisitos del margen se ajustarán continuamente. La llamada del margen requerida puede aumentar o disminuir a lo largo de la duración de un contrato de futuro, como las llamadas de margen de futuros se monitorean, digamos, de cerca. Esto básicamente, reduce significativamente el riesgo de incumplimiento. Como resultado, esto facilita el trading, que suele ser intenso, digamos, de algunos contratos de futuros, como por ejemplo los índices, las divisas o los commodities. Bien, en este gráfico muestran los 10 principales contratos de futuros más líquidos, ¿ok? Empezando por el Standard Poor's y terminando por el Eurex, el famoso conocido Eurex, ¿ok? Estos contratos de futuros líquidos que se operan en todo el mundo, ¿ok? En el lado izquierdo tenemos, como dijimos, algo que todos conocemos, el S&P 500. Y luego, por ejemplo, tenemos el T-Note, que también es bastante conocido, ¿ok? Y acá tenemos la escala de volumen, como pueden observar, de mayor a menor, ¿ok? En su escala de volumen. Esto debería, digamos, darles una idea de cuán poderoso y cuánta gente realmente opera, por ejemplo, el Standard Poor's, el E-mini, ¿ok? Cuando lo miran en comparación con las siguientes opciones de futuros líquidos operadas comúnmente.
por el volumen que existe, ¿bien? Es una estadística impresionante, por así decirlo, ¿ok? Bien, como mencionamos, es muy común que los nuevos traders confundan los contratos de futuros y los contratos del forward, ¿ok? Cuando se habla de terminologías. Una de las características de los contratos del forward es el hecho de que no existe un mercado central, ¿ok? Un contrato de forward es un acuerdo entre dos partes personalizado para considerar una mercancía, una cantidad, un precio y una fecha de entrega. Podemos ver contratos de forward como instrumentos, digamos, extra bursátiles. Esas son cosas como, por ejemplo, las OTC, que ya mencionamos anteriormente, sin, digamos, una cámara de compensación centralizada, que siempre es algo que vemos con los contratos de futuros. Con los contratos del forward no hay ajustes de margen. Los mercados de futuros regulados operan según el principio de la cámara de compensación, asumiendo efectivamente el riesgo colectivo de incumplimiento. Los contratos de forward no están regulados y por lo tanto las dos partes estipulan los términos y condiciones. Como no existe una cámara de compensación central con contratos de forward, el riesgo de incumplimiento es mucho más significativo. Si bien los márgenes de los contratos de futuros se ajustan diariamente, con los contratos de forward no existe tal ajuste. ¿Ok? La liquidación se hace en la fecha de entrega acordada. Con los contratos de forward existe un alto grado de flexibilidad. Si bien el riesgo de incumplimiento es mayor, la flexibilidad es lo que compensa ese riesgo. Bien, y las dos últimas formas más comunes de operar derivados vienen en forma de opciones y de swap. Bien, con las opciones tenemos una lista bastante variada, ¿ok? Digamos que con las opciones tenemos una lista de variables que siempre estarán presentes. Tenemos un activo subyacente, ¿ok? Como podemos ver aquí. Tenemos un precio de ejercicio, también tenemos un precio de opción, una cantidad y una fecha de vencimiento. ¿Ok? Y con las opciones tenemos opciones de compra, que es cuando estamos comprando, y tenemos opciones también de venta. Bien, en cuanto que estamos vendiendo o esperando que algo baje. Bien, luego del lado derecho podemos llegar a observar que tenemos información sobre nuestro swap. Bien, muchos traders han escuchado hablar de los swap, pero no saben mucho sobre ellos. Hay, digamos, diversas variables que van a ser constantes en el mundo del swap, como por ejemplo que vamos a depender del activo, de la cantidad o del monto que se puede llegar a ver, de la duración, bien, de esa operación, de la base y por ejemplo de la prima, ¿ok? También que podemos llegar a tener, digamos, o a esperar en estas operaciones del swap. Estas son todas las cosas que podemos esperar ver en un escenario de swap, a diferencia de los contratos de futuros donde hay tamaños de contrato claramente definidos. En un swap de tasas de interés se personalizaría para, digamos, adaptarse a ambas partes, como el principio involucrado. Básicamente no va a cambiar de mano, solo el flujo de caja o pasivo. Y el riesgo financiero se reduce por, digamos, por esa relación. Si bien siempre existe un elemento de riesgo de incumplimiento con cualquier transacción de inversión, el mercado de swap está dominado por empresas y grandes instituciones financieras. Como siempre, el riesgo de incumplimiento se va a ver, digamos, se va a ver reflejado en la calidad de las partes con las que se desea hacer transacciones. Si los swaps son algo que les interesa, obviamente, o por supuesto, sigan su camino y obtengan más información sobre este tipo de mercados. Pero deben saber que los swaps no son una mayoría, digamos, estadística de las opciones de los traders minoristas. Ya sea que estén buscando proteger una posición existente o facilitar una inversión especulativa, los derivados pueden ser su mejor opción. Cubrimos las cuatro formas principales en las que se puede acceder y utilizar derivados. ¿Ok? Algunas opciones pueden llegar a estar más reguladas, mientras que otras opciones quizás no están tan reguladas, ¿ok? O por ejemplo, algunas opciones tendrán más liquidez, mientras que otras opciones tendrán menos liquidez.
Otras se podrían estar adaptando o ser más adecuadas a inversores más grandes y otras se pueden adecuar mucho más a inversores minoristas como nosotros, ¿ok? Pero en última instancia depende de ustedes decidir cuáles desean investigar mucho más a fondo. Pero yo obviamente les recomiendo encarecidamente que se mantengan informándose y ampliando esta biblioteca educativa. Bien, eso fue todo, traders. Les deseo el mayor de los éxitos en los mercados. Nos vemos la próxima. Cambio y fuera. Chao, chao.